Qué difícil es. Yo no sé tú, pero yo tengo ganas de llorar todavía. Pero qué difícil es cuando ese Dios de los cielos, lleno de amor y misericordia, le place venir y desciende y está en medio de su pueblo, en medio de la oración. Yo no sé si tú sentiste eso, pero realmente Dios hoy día nos dio un regalo precioso. Y eso, amados, tenemos que atesorarlo. Eso tenemos que cuidarlo con todo nuestro corazón. Yo he estado hablando a mi vida de lo que debemos ser y no tiene nada que ver con la palabra, pero quiero compartirlo un momentito. Dios desea que seamos provocadores de su presencia. Dios está expectante porque se levante una generación que provoque la presencia de Dios y que le busque con todo su corazón, que le busque en santidad, que le busque en intimidad, que le busque donde quiera que esté, que sea un faro que alumbre en medio de este mundo. Dios desea, anhela y fervorosamente que se levante una generación de provocadores de su presencia. Hombres que busquen, mujeres que busquen a un Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, sin esperar nada a cambio, simplemente agradarle a Él. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, amados. Que nos levantemos, que dejemos la pereza espiritual y realmente busquemos a este Dios vivo. Amén. Amén. Leí hace unos días una noticia de unos pastores en Estados Unidos. La cabeza, no me acuerdo el nombre del pastor, pero la cabeza de los pastores en Estados Unidos, él decía públicamente que como pueblo de Dios ellos no se iban a sujetar a las leyes que iba a instaurar Estados Unidos frente al matrimonio homosexual. Y qué valiente fue que un hombre se levantara y dijera con esa autoridad: no nos sujetaremos a las leyes, porque van en contra de la ley mayor, que es la ley de Dios. Y aún así, Estados Unidos aprobó el matrimonio homosexual. Y qué triste es ver cuando un pueblo que fue instaurado en la Constitución de Estados Unidos, en la palabra de Dios, porque Estados Unidos fue un pueblo instaurado en la palabra de Dios. Qué triste es ver que con los años a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Ese es el caso del mundo el día de hoy. Un mundo que ha perdido los valores, que ha perdido el rumbo y, lo más importante, ha perdido el temor de Dios. Al mundo ya no le interesa agradar a Dios, le interesa agradarse a ellos mismos. Y nosotros, la iglesia de Dios, nosotros que somos la novia, la esposa del Cordero, a nosotros Dios nos confió algo precioso. Dios nos dio el mayor regalo que le puede dar a toda su creación: su preciosa presencia. Y esa presencia es la que a nosotros nos debe mover, esa presencia es la que a nosotros nos debe hacer alumbrar la luz de Cristo donde quiera que estemos. Su presencia es lo más precioso que tú y yo podemos tener. Su presencia es la que nos va a sostener en momentos difíciles. Su presencia es lo que nos va a hacer ver más allá de lo imposible. Su presencia es aquella que nos va a parar en la roca cuando pensemos y sintamos que ya nada somos y ya nada tenemos. Solamente su presencia nos va a sostener. Es su presencia el regalo más precioso que podemos tener. Yo en ti, tú en mí. Que Cristo sea lo más precioso en mi vida. Que yo camine día a día honrando su nombre. Yo quiero leer un pasaje. Moisés lo sabía muy bien y quiero que vayan conmigo ahí a Éxodo 33, 12 y 15. Pasaje muy conocido.
Yo se los voy a leer. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. ¿Cuántos dicen amén? Sabe, Dios nos conoce por nuestro nombre. Y si estamos acá el día de hoy es porque hemos hallado gracia ante sus ojos. No escuché ningún amén. Esa es la gracia incomparable y merecedora de Dios para con nosotros. No merecíamos nada, como decía alabanza, pero Él nos dio todo. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues, si he hallado pues gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabes? Moisés sabía que sin su presencia es imposible agradar el corazón de Dios. Sin su presencia es imposible provocar el corazón de Dios. Sin su presencia es imposible que tú y yo podamos caminar esta vida preciosa. El domingo pasado Dios nos hablaba y nos decía que nos queda un camino largo por recorrer aún. Nos hablaba Dios de identidad. Pero identidad, amados, si no tenemos la presencia de Dios, no es nada. Tenemos que tener el ADN espiritual de Cristo en nosotros. Pero también debe ir la presencia con nosotros. Dios anhela fervorosamente que esa presencia esté con nosotros cada día. Es la que nos ayudará a marcar la diferencia. Y esa presencia la debemos buscar en manera individual, amados, y también congregacional. Qué precioso es cuando hace unos momentos atrás sentíamos la presencia de Dios en medio nuestro. En la oración nuestro corazón se quebrantaba, se derramaba delante de Él y podíamos levantar las manos y nos olvidábamos por un minuto donde estábamos y solamente era Él y yo. ¿O no era así? Pero amados, lo que es congregacional primero también es intimidad con Dios. Esa presencia debe estar contigo, esa búsqueda debe estar en intimidad con el Señor. Busquemos su presencia, es lo único que nos va a ayudar a saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Es lo único que nos ayudará a no apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Que podamos decir: Dios, yo quiero agradarte con todo mi corazón y solamente vivir para agradar tu nombre. Pero no de labios, sino que sea un estilo de vida. Que realmente cuando Dios nos mire pueda decir como le dijo Moisés: y hallado gracia. Has hallado gracia ante mis ojos. ¿Cuántos desean eso de parte del Señor? La vida cristiana y la palabra de Dios van de la mano. La palabra de Dios encontramos ejemplos que nos hablan de nuestra vida. Encontramos ejemplos de personajes bíblicos a lo largo de toda la palabra, que si tú las escudriñas minuciosamente te vas a dar cuenta que Dios está hablando a tu corazón, que Dios está hablando contigo, que Dios te está confrontando a ti. Esta palabra que tenemos es una palabra viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo cuando es obrada en el Espíritu, cuando es guiada por el Espíritu, cuando estamos en su presencia. Conversaba hace unos días con unos hermanos y me decían: qué difícil es poder sentir a Dios. Pero a Dios no tenemos que sentirlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Derramémonos delante de Dios, busquemos a Dios y Él se dejará hallar por nosotros. Lo dice su palabra. Ahí en el libro de Segunda de Crónicas está la historia de un rey. Segunda de Crónicas 14 y 15. 14 y 15. Está
Está la historia de un rey llamado Asa. Y dice la palabra, yo voy a leer un poquito lo que dice la palabra de este rey. 14:2 dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra toda la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Sabes? Cuando tú buscas a Dios, cuando eres un provocador de su presencia, Dios te dará paz. La paz que el mundo no entiende y que el mundo no conoce, Dios nos la ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y acerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué la tierra era de ellos? Habían buscado a Dios, su Dios. Lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y Benjamín 280.000 que traían escudos y entesaban arcos, y todos hombres diestros. Si nos ponemos a meditar en este pasaje, podemos ver que es la historia nuestra. Que cuando no conocíamos a Dios y Dios vino a nuestra vida y Dios se reveló a mí de manera personal y vino a mi encuentro, Dios cambió mi destino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes? Cuando tú te encuentras con Cristo, Dios cambia tu destino. Lo que el mundo había dicho de ti, lo que la gente decía de ti, Dios lo transforma y hace una obra preciosa, valiosa ante sus ojos y de gran estima. Y cuando Dios se revela en mi vida, todo cambia. Yo empiezo a cambiar mi conducta, esas cosas del mundo que me atraían ya no son importantes para mí. Empiezo a marcar una diferencia, porque la presencia de Dios está en mi vida y busco a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y Dios empieza a hacer una obra perfecta en mi vida. Cuando aún quedan cosas, pero Dios va perfeccionando poco a poco. Y el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Es promesa del Señor. Y esta es la historia de este rey Asa. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y hoy tú y yo estamos haciendo lo bueno ante los ojos de Dios. Estamos buscando a Dios, ¿o no es así? ¿Estamos honrando su nombre? Estamos haciendo lo bueno, quitando, como decía Pablo, circuncidemos nuestro corazón de aquello que no es tuyo, Señor. Quitando todo peso de nuestros hombros que nos impida correr esta carrera preciosa y llegar a la meta. Y si aún hay cosas, amados, en nuestra vida, si aún hay cosas, este es el día en el cual podemos ponernos a cuenta con el Señor. Dios es un Dios de oportunidades. Y saben, la vida de Asa, Dios le dio 10 años de paz en su reino. No había por ninguna parte temor, toda era armonía, toda era felicidad. Y quiero decirte también algo que es muy cierto. Que Dios esté contigo no quiere decir que no se vaya a levantar un gigante en contra tuya. Se van a levantar gigantes en contra tuya. Pero sabes, la presencia de Dios está por sobre toda dificultad. Está por sobre toda enfermedad. Está por sobre todo desahucio médico. Está por sobre todo problema familiar. La presencia de Dios es la que te va a sostener. Y como decía Pablo, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Asa tuvo 10 años de paz. Y de pronto aparece un personaje que venía con 1.000.000 de soldados, un etíope, a atacarnos. Y Asa busca, como todos nosotros cuando estamos en dificultades, ¿cierto?
Lo primero es doblar rodillas y buscar el rostro de Dios. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Saben? Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, nosotros cambiamos, pero Dios sigue siendo el mismo. Y su palabra no cambia. Y si Él dijo que iba a estar con nosotros, Él está con nosotros. Si Él dijo que los iba a guardar, Él nos guardará. Aun cuando la barca se nos mueve y se nos llene de agua, Dios va con nosotros en la barca. Lo que te quiero decir esta mañana es que lo único que nosotros nos va a sostener, amados, es vivir en la intimidad de la presencia de Dios. Asa buscó a Dios con todo su corazón. Y dice Dios que en el versículo siguiente, dice: Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. ¿Sabe, iglesia? El Dios que tú y yo tenemos nos oye. El Dios que tú y yo tenemos nos oye. Él está atento al clamor nuestro. Yo no sé cuál será el gigante que estás enfrentando esta mañana. No sé cuál será el problema al cual tú te estás agobiado, apesadumbrado, ¿cierto? Que viene ahogado quizás y piensas que ya no hay alternativa, no hay solución frente a cualquier problema que tengas. Si tú clamas a Dios como clamó Asa, Dios responderá y destruirá delante de tus ojos aquel gigante que se ha levantado, que ha osado a levantarse en contra de un hijo de un rey. ¿Sabes? La identidad también es saber quiénes somos, como decía nuestro hermano Cristian la semana pasada. Yo no he visto a ningún hijo de príncipe o rey de España caminando así, con los brazos abajo, sino que hidalgamente tenemos una posición en Cristo. Y no la compramos nosotros, la compró Cristo en la cruz. Y esa posición es valiosa, amados. Levántate, cree con todo tu corazón, esfuérzate y sé valiente. Pero sabes, por sobre todas las cosas, que la presencia de Dios es el plus de tu vida cristiana. Es lo que te dará la autoridad para levantarte, para enfrentarte, frente a quien sea, frente al gigante que sea. Dios peleará por ti. No solamente peleará por ti, Dios te dará la victoria. Y serás más que vencedor, por cuanto has puesto tu confianza en el Rey de los cielos. Cuando Asa destruye, persigue a aquellos que huyeron, ¿cierto? Él venía regresando a la ciudad de Judá contento, gozoso, y Dios manda a un profeta, al profeta Azarías. Y este profeta le recuerda a Asa y a Judá el principio de la victoria. Capítulo 15, versículo 2. Y dice: salió al encuentro de Asa y le dijo, versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con... Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con Él. Primer principio. ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿Quieres que Dios esté contigo? Debes estar con Él. Debes estar con Él. Debe ser lo primero en tu vida. Debe ser lo más importante. Si vosotros estuvierais con Él y le buscareis, será hallado de vosotros. Si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. El profeta le dijo al rey, le dijo: mira, Dios tiene que estar contigo todos los días. Y si tú le buscas, Él te va a dejar encontrar por ti. Pero si tú te apartas,
Él se va a apartar de tu camino. Hay otra versión preciosa que dice que cuando uno busca a Dios, Él se deja hallar por nosotros. Y cuando leía ese pasaje, Dios hablaba en mi corazón. Yo lo he compartido con algunos hermanos. Y me acordaba cuando yo estaba más joven, tenía mis niños chiquititos, ¿cierto? Yo sé que a los papás nos encanta jugar a la escondida cuando los bebés están más chiquititos y nos escondemos, ¿cierto? Y el bebé, en esa incapacidad por su crecimiento, lo puede ver más allá porque ve poquito. Pero nosotros que somos más grandes podemos ver dónde está, dónde lo está buscando y todo lo demás. Y me hacía recordar este pasaje a eso cuando yo con mi hijo jugaba a las escondidas. Y Dios me decía, yo soy un padre por sobre todas las cosas. Yo soy un padre que anhelo que me busquen. Yo soy un padre que anhelo que se derramen en intimidad y en intimidad conmigo y busquen mi rostro. Yo soy un padre que anhela que golpeen la puerta y yo voy a estar ahí atento. Es un padre que busca a sus hijos. Y saben, no solamente podemos buscar a Dios, sino que si yo busco a Dios, Él se dejará encontrar. Yo no sé cuántas veces tú has buscado a Dios y de qué forma estás buscando a Dios. Y quizás aún en tu caminar no puedes tener esa plenitud de intimidad con Dios. Pero déjame decirte que si tú buscas a Dios con todo tu corazón, Él se va a dejar encontrar por nosotros. Dios se dejará encontrar por nosotros. Este es el secreto para contar con su presencia. Todos los días estar con Él, deleitarme en lo que Él es, que Él sea el centro de mi vida. Dios es el centro de nuestra vida. Que todo gire en agradar su corazón, que no haya nada entre Él y yo, que nada pueda ser mayor que estar buscando su presencia. Buscarle de madrugada, buscarle en intimidad, que nuestro corazón desespere por su presencia. Como dice la palabra, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Yo no sé si tu corazón brama aún por Dios. Yo no sé si estás desesperado por encontrar la presencia de Dios. Yo no sé si estás lleno de la presencia de Dios, pero dice que esa presencia es continua, es un río que no se acaba, que viene día tras día y momento tras momento. Y si tú lo buscas, cada día vas a ser lleno de su presencia. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Así clama mi alma por ti, oh Dios. Que ese sea el clamor nuestro. Que realmente anhelemos no abandonarlo, que nada ocupe su lugar. A veces comenzamos muy bien, amados. A veces comenzamos muy bien esta carrera, pero dejamos de buscarle, dejamos de tener intimidad con Él y al final nos soltamos de su mano. Los afanes, el día a día, el agobio del trabajo, las cuentas, los problemas. Pero sabes, si Dios está en primer lugar en nuestra vida, todo eso pasa a un segundo plano. Porque Él se encarga de ti y de mí. Él se encarga de sostenernos. Él se encarga de proveernos, aún cuando no tengamos nada. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios pelea la batalla por nosotros, amados. Tú y yo no tenemos que entrar en una guerra, no tenemos que pelear. Recuerdo que cuando trabajaba en Finning, trabajé 7 años en Finning, y llegó un jefe nuevo y de la noche a la mañana me canceló. Fue algo totalmente injusto. Yo lo único que le dije a él, ese día cuando conversamos, mire, yo he conversado con usted y mi Dios. Le he hablado de ese Dios al cual yo sirvo y sigo. Si usted cree que esto es correcto lo que está haciendo, échele para adelante. Échele para adelante. Pero sí tengo que decirle algo. Tengo un Dios que pelea por mí. Y mi Dios me va a hacer justicia. Usted quizá no lo entiende, pero llegará el momento en el cual lo va a entender.
Me cancelaron, al menos lo cancelaron a él por haberme cancelado a mí. ¿Saben? Dios pelea por sus hijos. Dios pelea por su pueblo. Y sea cual sea la batalla que esté luchando hoy, Dios pelea por ti. Y si estamos en el tiempo de que quizás nos hemos soltado de la mano de Dios, y quizás estamos en el tiempo en el cual nos hemos enfriado y ya no le buscamos como le buscamos antes, y quizás estamos en el tiempo en el cual le hemos abandonado poco a poco, déjame decirte que aún estamos a tiempo de buscar su rostro. Él dice, ven, sentémonos, conversemos, pongámonos a cuentas. Si tu pecado es como la grana, Él lo va a limpiar. Si tu pasado, tu presente, en este tiempo, estás siendo afectado por tu lejanía con Dios, sabes, aún estás a tiempo de buscar a Dios. Dios le recuerda a Asa, nunca olvides cómo conseguiste la victoria. Ahora quiero que pon tu nombre y escucha estas palabras. Dios te habla a ti y me habla a mí esta mañana. ¿Recuerdas cómo conseguiste tu victoria? ¿Recuerdas cómo llegaste a Dios? ¿Recuerdas cuál era el problema que te agobiaba y te traía y en el cual Dios se reveló a tu vida? ¿Recuerdas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo conseguiste tu victoria? ¿Por tus fuerzas? ¿Por tu capacidad? Simplemente por la misericordia de Dios. ¿Sabes? Si tú y yo hoy estamos en pie, simplemente la misericordia de Dios derramada día tras día sobre nosotros. Y Dios le dice a Asa, mira, si ganaste, fue porque mi presencia fue contigo. Yo envié mi presencia, y mi presencia, y ante mi presencia no hay gigante que se pueda parar. Ante mi presencia no hay dificultad, no hay problema que pueda ser mayor, porque yo soy Señor, señores, y Rey de reyes. Dios le recuerda a Asa. Me buscaste de todo tu corazón. Y este es el secreto, amados. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. A Dios no lo impresiona que cantemos muy lindo, que toquemos muy lindo, que hablemos muy lindo. A Dios no le impresiona lo externo, amados. A Dios le impresiona lo interno. Dios busca adoradores que le busquen de verdad, con un corazón sincero. Eso es lo que busca Dios. Y cuando Asa buscó a Dios con un corazón sincero, Dios se reveló, Dios envió su presencia y destruyó al ejército etíope. ¿No te ha pasado a veces que puedes orar horas y no sientes nada? O hay veces que simplemente te arrodillas, caen lágrimas de tus ojos, dice estas palabras y Dios abre los cielos y desciende su presencia y te abraza y te cobija y te dice, hijo, hija, yo estoy contigo, no te preocupes. Escuché desde los cielos y ¿sabes por qué te escuché? Porque me buscaste con todo tu corazón. Dios es un Padre, como decía recién, que anhela que le busquemos. Y quizás tú esta noche, esta mañana, sientes que le has fallado a Dios. No te sientes valorado, no te sientes importante. Sientes que has provocado una división entre Dios y tú.
Este es el momento de ponerte a cuentas con Dios, como decía recién. ¿Sabes? Ninguno de nosotros tenía valor. El valor que tú tienes es el plus que ha dado la presencia de Dios en tu vida. La sangre de Cristo ha marcado un antes y un después en nosotros. Lo vil y despreciado, lo que el mundo rechazó, el mundo lo quiso. Eso escogió Dios. Y déjame decirte, amado, que tú eres un escogido por Dios. No escuché ningún amén. Tú eres un escogido por Dios. ¿Sabes? Cuando yo digo en mi corazón, yo soy un escogido por Dios, yo salto en mi corazón, salto de alegría y salto de gozo, porque que el Dios de los cielos, el creador de todo el universo, haya puesto su mirada en mí. Quebranta mi corazón. Y me hace pensar en que si los años que me quedan de vida son suficientes para agradecer lo que Él ha hecho por mí. ¿Sabes? Dios nos sigue amando, iglesia. Centro Cristiano, Dios nos ama. Y los mejores años en forma individual y en forma congregacional están por venir. Pero para que eso suceda, amados, tenemos que ser provocadores en la intimidad de Dios. No solamente el día domingo, sino que solito y en tu cuarto, a solas con el Señor, cara a cara con Dios. Derramémonos delante de Dios. Y no busquemos nuestra voluntad, sino que Dios, ¿qué quieres tú para nosotros? ¿En qué podemos servirte, Padre? Saben, amado, la promesa de Dios nunca cambia. Y Asa dice la palabra que cuando escuchó estas palabras del profeta Azarías, en el versículo 8 dice que él cobró ánimo. Él cobró ánimo. Si tú esta mañana necesitas ánimo, sabes, Dios está contigo. Dios está contigo. Y por muy difícil que sea el vivir diario que esté pasando, cobra ánimo esta mañana. Dios peleará por ti. Dios está peleando por ti. Y Dios siempre ha peleado por ti. Cobremos ánimo. Su palabra dice que Él estará con nosotros mientras estemos con Él. Y en otras palabras, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y Él vendrá a nosotros con su presencia. El llamado de Dios esta mañana es a recordar que solo con su presencia seremos más que vencedores. Y que si no estamos bien con Él, estamos a tiempo, hermanos, para cambiar el rumbo. Estamos a tiempo para decirle, Señor, yo te pido perdón. Porque quizás no he dado y no te he buscado y no he soltado de tu mano. Y no he anhelado tu presencia como debiera ser, Padre. Eso es un llamado al pueblo. Si te está costando caminar, este camino, analiza y ve si te ha soltado de su mano. Porque Jesús dijo, ligera es mi carga. Ligera es mi carga. ¿Qué te ha cargado en el camino? Esta mañana cuando estaba orando, Dios traía a mi mente, a mi corazón, el pasaje cuando Salomón consagró el templo. Cuando Salomón consagra el templo a Dios, y se lo quiero compartir. Y con esto estoy terminando. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa,
fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios me llevaba a Romanos 12:1 y decía que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y sabes, ese lugar donde Dios busca sacrificio en nuestro corazón. Ese lugar donde Dios busca lo más precioso, es allí la intimidad con Dios. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que la presencia, el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si está dentro de ti, la presencia de Dios va contigo. Pero Dios no solamente le dice eso a Salomón, y voy a parafrasear un poco. Dios le dice a Salomón: mira, Salomón, yo elegí esta casa por lugar de sacrificio. Y yo me voy a deleitar en esta casa. Y mi presencia estará en esta casa. Pero por si de alguna razón, por si de algún motivo, ustedes se alejan de mí, ustedes dejan de buscarme, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y mandase la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Se está secando? A veces nuestro corazón se siente seco de la presencia de Dios. Dios le da un secreto a Salomón y le dice: mire, Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es promesa del Señor. Si esta mañana Dios ha hablado a tu corazón y te ha hecho sentir que necesitas volver a comenzar, yo te invito a que pases acá adelante. Vamos a orar. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Si hay alguien esta mañana que diga: Señor, yo necesito volver a comenzar, yo necesito volver a empezar, Señor. He caminado y estoy caminando mal. Si tú quieres venir acá adelante, yo te invito, pasa acá adelante y vamos a orar. ¿Hay alguien que quiera orar? ¿Hay alguien que quiere decir: Señor, yo necesito volver a comenzar? Amén. Amén.